Le damos la más cordial bienvenida a nuestro cuarto ponente e invitado de honor, el doctor David Mendoza, quien es licenciado en Derecho, licenciado en Pedagogía, magíster en Educación, magíster en Docencia Universitaria, magíster en Derecho Familiar, doctor en Ciencia de la Educación, doctor en Investigación, doctor en Políticas Públicas y candidato a doctor en Derecho Constitucional. El doctor es docente de posgrado en maestrías y doctorado en varias universidades nacionales. Tiene 6 publicaciones universitarias, es el director de tesis doctorales en programas de educación, administración, desarrollo sustentable y proyectos. Sus líneas de trabajo e investigación son el diseño instruccional en línea, liderazgo educativo, investigación educativa, gestión escolar y derecho familiar. Él es el rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Él nos acompaña el día de hoy desde México con el tema Bases fundamentales de los entornos virtuales de aprendizaje. Bienvenido, apreciado doctor. Gracias, muchísimas gracias por el apoyo a nuestro noveno CITAD. Bienvenido, feliz de contar con su valiosa presencia. Bienvenido. Hola, doctora, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir un poco lo que hacemos en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y un poco también de lo que he ido recogiendo en el camino de estos años de experiencia que me ha permitido la docencia, tanto en niveles presenciales y hace ya más de 2 décadas en lo que son los entornos virtuales. Entonces, en ese sentido, me voy a permitir tiene por título Bases fundamentales de los entornos virtuales de aprendizaje. Quiero comentarles también que en este caso, un servidor, como bien lo mencionó la doctora Ruth, estoy como rector de una universidad virtual. Somos la segunda universidad virtual que se creó hace ya más de una década en el país, en México. En México quiero comentarles que solamente existen 2 universidades virtuales exprofesas. Nosotros somos 100% virtuales e insisto, una de ellas está a mi cargo. Además, también somos considerados la primera universidad virtual incluyente del país y somos la tercera universidad incluyente con modelos específicos de inclusión para personas sordas y personas ciegas. Eso es lo que estamos haciendo actualmente en la universidad virtual. Y bueno, y en la temática del día de hoy tiene que ver sobre las bases fundamentales, insisto, de los entornos virtuales de aprendizaje. Yo quiero iniciar con una serie de reflexiones. Primero, es importante que nosotros transformemos precisamente la educación. Hablar de educación es hablar de un proceso imperfecto. Y cuando yo digo proceso imperfecto es porque nada está hecho. Aunque muchos de nosotros hagamos planeaciones, planificaciones, diseñemos algún tipo de abordamiento para llevarlo al aula, ya sea virtual o presencial, pues siempre cambia. Por eso es que yo asevero esta frase de que la educación es un proceso imperfecto. No puede quedar perfecto. Siempre buscamos la perfección, si es cierto, pero no es un proceso que quede como tal. Luego entonces necesitamos que en este caso la tecnología nos permita realizar un apoyo, pero no es única y exclusivamente la situación de que implementando el uso de la tecnología, inmediatamente tendremos aprendizajes tanto significativos o en este caso aprendizajes de mejora para los sujetos. En ningún momento siempre es un apoyo. Y en este caso es muy importante que nosotros tengamos este tipo de conceptos muy claros. Por eso hemos pasado de algo que si recordamos un poco, siempre la cuestión de la información estaba limitada. Si hablamos de la década de los noventas, y si me permiten el término hacia antes de esa época, pues nos podemos dar cuenta de que la información era demasiado difícil de conseguir. De hecho, existían en gran medida las bibliotecas físicas. Actualmente, con el uso de bibliotecas digitales, bibliotecas virtuales, podemos interactuar, hacer tours virtuales,
y tomar libros virtuales y elegir una serie de elementos y herramientas, en este caso de consulta bibliográfica. Pasamos de una época de escasez de información a una época que tenemos una eh, abundante información. Por ello es muy interesante el que nosotros sepamos cómo trabajar la información y no infoxicarnos con tanta información que está pues libre en la red en este caso. Por eso, dentro de estas reflexiones y antes de hacer el abordamiento de algunos de los elementos, no se pretende no una educación digital, sino una educación para una sociedad que actualmente maneja mucho la parte digital. Por eso nosotros en las cajas de herramientas que se le puede considerar, no estábamos en el caso preparados para el manejo de tanta información. Por eso tenemos que ahora desafiarnos, primero nosotros, como sujetos y luego las instituciones educativas, del nivel que sean, porque nosotros debemos siempre de establecer una serie de elementos que nos permitan dibujar la proyección de lo que vamos a hacer en nuestros escenarios educativos. Por eso no debemos de olvidar, como dice el texto, que tememos y rechazamos todo aquello que no entendemos. Durante muchos años, y sigue vigente, por ejemplo, en algunos países, que la educación virtual nos sirve. Y yo les diría que la educación virtual sirve mucho más porque es un proceso de autoaprendizaje, un autodidactismo y una automotivación. Aquella persona que no está acostumbrada precisamente a tener una disciplina de la lectura, de la reflexión, de la discusión, pues en este caso realmente esa educación virtual o esta educación en línea no es para ese tipo de personas. Y además debemos de considerar que muchos de los escenarios de la gente que está acostumbrada a tomar educación presencial, pues muchos de los escenarios que se construyen y se dibujan para educación presencial, pues a veces son muchas horas sentado y con poca participación. En los escenarios virtuales, por lo menos en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, lo que nosotros hemos estado realizando es no tener alumnos o más bien grupos superiores a 20, 25 alumnos para brindarles un escenario acorde y de atención debidamente personalizada en este caso. Por eso hago alusión a una cita de Ignacio Pozo. Dice, y perdón que lo lea, una época en la que las necesidades sociales de aprendizaje han evolucionado mucho más que las formas sociales de organizarlo, gestionarlo. Por ello se requiere un nuevo tipo de aprendizajes y los entornos virtuales de aprendizaje son eso. No somos la educación del futuro, somos la educación del presente. Yo siempre lo he aseverado. Por eso, cuando nosotros no estamos tan contentos como nos enseñan, lo que nos enseñan y lo que en ocasiones nos obligan a repetir en los escenarios educativos, pues entonces estamos insatisfechos y buscamos elementos más. Tal es el caso de aquellos que hemos cursado pues una, dos, tres o cuatro licenciaturas o tres, cuatro posgrados, porque siempre estamos ávidos de conocer y en ese sentido, haciendo una alusión a las artes marciales, es como cuando llegas a ser cinta negra. Llegas a ser cinta negra y crees que ya dominas todo y realmente es que apenas te estás asomando al verdadero aprendizaje porque llegas a algo totalmente oscuro y no sabes cómo lo vas a ir aprendiendo. Y me refiero a un aprendizaje con H intermedia y sin H, porque estamos acostumbrados a aprender, pero no estamos acostumbrados a aprender con H intermedia. Entonces, el aprendizaje con H intermedia nos lleva a buscar lo que realmente nosotros queremos y necesitamos para establecer unas nuevas formas de conocimiento. Por eso el aprender, insisto, con H intermedia y el comprender con la H intermedia nos establece una serie de necesidades diferentes y nos permite ir percibiendo pues cosas más allá de lo que se nos puede dar dentro de un escenario de una caja, ¿no? Que en este caso me referiría al salón de clases. Ahora, cierto es que hay autores que dicen que obtener lo mejor de las tecnologías en educación pasa por estar preparados para pensar en lo peor. Es decir, cuando nosotros trabajamos con el uso de las tecnologías, siempre pensamos algo puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir? La mala conexión, puede ocurrir que se me baje en el caso la luz o simple y sencillamente que no sepa el manejo de algunas herramientas básicas. En la Universidad Virtual del Estado de Michoacán
estamos trabajando precisamente para mejorar todos los escenarios y que la educación a través de la tecnología pues sea una educación más intuitiva, de mucho más fácil navegación, porque la idea de considerar a los EVA, que son los entornos virtuales de aprendizaje, que nos permitan no solamente hacer uso especializado de ciertos conocimientos, sino también de alfabetizarnos poco a poco en el uso de la tecnología, el cómo modificamos la relación de mí como profesor con la relación en torno a los contenidos, porque sabemos que en el escenario de lo que son las clases presenciales, pues mucho se da, pues los conceptos, el conocimiento o los contenidos, perdón, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, pero en la cuestión virtual a través de la aplicación de los EVA, pues es más complejo porque no todos podemos hacer, en este caso, educación en línea o educación virtual. Entonces, es muy fácil que se transiten en escenarios donde son complejos diseñar un diseño, perdón por la redundancia, un diseño instruccional acorde a un EVA, a un entorno virtual de aprendizaje. Pero es cuando ya lo dominamos y cuando ya establecemos esta relación de congruencia y concordancia entre contenidos, procedimientos y todos los elementos que en un momento les estaré hablando, pues entonces se difuminan esas fronteras y empezamos a tener una serie de ventajas. Yo quiero compartirles que en el caso de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, pues hemos estado desarrollando una serie de aplicaciones de teorías que van insertas ya en el diseño instruccional. Y nosotros hemos pasado de las clásicas teorías de constructivismo, construccionismo, sí las tomamos en cuenta, son elementos bases, pero también actualmente estamos haciendo uso mucho de lo que son las teorías contemporáneas de la educación en línea, como por ejemplo la de la teoría de la independencia de Wettmeyer, la teoría de los procesos industriales, en este caso de Otto Peters, la teoría de la distancia transaccional y autonomía del aprendizaje de Moore, y estamos utilizando también la teoría de la conversación didáctica de Hornberg y una teoría última que no menos importante que consideramos en este caso del diseño de nuestros productos, que son nuestros diseños instruccionales, es la reintegración de actos de enseñanza de Keegan. Entonces, nosotros ya transitamos de teorías básicas que son base, por supuesto, pero, insisto, las hemos llevado a otro escenario. Y en ese sentido, necesitamos establecer este cambio sistémico y tratamos de incidir tanto en el aprendizaje de nuestros alumnos, pero también en el aprendizaje de nuestros profesores. Y los entornos virtuales de aprendizaje nos ha permitido eso. Entonces, incidimos en todos estos espacios, en todos estos elementos que les presento, pero lo más importante, el reto no es usar la tecnología por usarla. Repensamos la educación. El reto es repensar que la escuela, dentro de una sociedad, ya se encuentra en muchos procesos digitalizada. Por eso la tecnología puede servir, como dice el texto, para servir y perpetuar y fortalecer una educación que les permita transitar más allá de una educación centrada en el profesor. Necesitamos estar claros que podemos fomentar una serie de competencias y fomentar sobre todo una educación integral, no solo de los alumnos, sino también de los sujetos que establecen interacción en este proceso de aprendizaje, que en este caso también es el profesor. Luego, entonces, los entornos virtuales de aprendizaje, por supuesto, se basan en el principio, como ya mencionaba, del aprendizaje colaborativo y también permiten que los alumnos expresen inquietudes a través de la utilización de los foros. También permiten hacer uso y apoyarnos de elementos no multimedia, porque los elementos multimedia, en efecto, pues son una serie de elementos que a veces son unilaterales y nosotros en la universidad virtual tratamos de hacer este uso de herramientas transmediales, no solamente el multimedio, sino combinamos unos con otros para hacer más interactivo el proceso de aprendizaje. Hemos ido integrando elementos precisamente vinculados al uso de las TICs. De hecho, aquí se hace alusión a los de tercera generación. Yo quiero decirle que nosotros ya estamos dentro de una evolución mucho más emocional,
que de hecho se le ha considerado a la web, a la 4.0, como una web emocional. Entonces ya estamos utilizando elementos bajo este esquema en los EVA, que son los entornos virtuales de aprendizaje. Lo que pretendemos es que se dé una gran interacción en los alumnos. Precisamente ahora hemos inducido que los docentes aporten y nos regalen charlas en vivo, sincrónicas, porque por desgracia la educación en línea o la educación a distancia en realidad se vuelve un proceso frío y cuando no se tiene la interacción de los sujetos, entonces se visualiza un escenario a veces mucho, muy distante, como bien lo dice la educación a distancia. Entonces, a partir de esto hemos utilizado también, insisto, las videollamadas, obligamos de alguna manera a nuestros docentes a que colaboren y establezcan una convivencia con nuestros alumnos. Y si participan los alumnos o no, no pasa nada. Ese es un recurso que también se queda como recurso de apoyo en este caso. Luego, entonces, cuando hablamos de la creación de los entornos virtuales de aprendizaje, pues nos dan la posibilidad de romper los escenarios de tiempo. Y en este caso es muy importante que nosotros trascendemos de una educación tradicional a una educación mucho más acorde a la necesidad de la sociedad digital en la cual estamos inmersos. Y luego entonces, con el empleo de las TIC, con el uso del paquete del TEPA, que es tecnología, pedagogía y knowledge, que es conocimiento, pues nosotros hacemos toda una interacción entre, insisto, tecnología, pedagogía y conocimiento, y hacemos este punto de encuentro donde estos tres elementos, insisto, de tecnología, pedagogía, que a nosotros en el caso de la universidad tenemos ya más teorías andragógicas, ya no tanto pedagógicas, sino son teorías más andragógicas. Por eso les mencionaba todas las 5 teorías, insisto, la de Wettmeyer, la de Otto Peters, la de Holmberg, en este caso, y la de Keegan, por mencionarles algunas. Entonces, nosotros generamos una serie de elementos que van a fortalecer el entorno virtual de aprendizaje y generamos también algo que le llaman los Open Educational Resources, es decir, estos recursos educativos abiertos se vuelven una serie de elementos que se van construyendo para facilitar los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos y también de nuestros profesores. Y además es una manera de darles valía a toda la producción que tienen nuestros profesores, tanto en sus clases que tienen presenciales, sincrónicas, mejor dicho, sincrónicas, y en este caso, ese material nosotros lo tomamos, lo desarrollamos en una célula de producción que tenemos en la universidad y les damos una identidad propia y de la universidad. Entonces, a partir de ahí, nosotros ponemos a consideración tanto del profesor como del alumno y de toda la comunidad, ponemos a disposición estos recursos educativos abiertos. Ahora bien, hablar ya conceptualmente de lo que es un entorno virtual de aprendizaje, pues es un conjunto, en este caso, de elementos, de establecimiento de conceptos que nos permiten crear y fortalecer un trayecto formativo, ya sea en licenciatura, que es en el caso que nosotros, insisto, atendemos alumnos, es de nivel licenciatura, de especialidad, de maestría o de magíster, como algunos lo conocen, o en el caso de doctorado. Y llevamos a cabo un proceso de aprendizaje que nosotros creemos que no es tanto proceso de enseñanza-aprendizaje. Últimamente el concepto de enseñanza-aprendizaje pues es un enfoque centrado en el docente. Un tiempo se le cambió al proceso de aprendizaje-enseñanza y últimamente se ha debatido mucho en escenarios internacionales que solamente es el proceso, hablando en el ámbito educativo, perdón. Entonces se crea un sistema de administración del aprendizaje a través de los EVA en este caso. Ahora bien, es muy importante que nosotros establezcamos en este sentido algunas consideraciones propias de lo que son algunos autores. Hay un autor de apellido Suárez Guerrero, que aunque es una referencia un poco desfasada, pero fueron las primeras que se utilizaron y la quise traer a alusión porque vean ustedes, casi 20 años o ya 20 años de que se tenía considerado el EVA, que es el entorno virtual, y vean ustedes, lo considera este autor como un sistema de acción
que basa su particularidad en una intención educativa. Esta intención educativa, yo quiero recordarles que nosotros hacemos uso, insisto, no solamente de la plataforma, hacemos uso de materiales didácticos, nos valemos de una serie de herramientas que se encuentran en la red, por ejemplo, está Pic2Chart, Mentimeter, Kahoot, que es uno de los premios internacionales que ha tenido para uso como una aplicación en el área educativa, y todos estos elementos nos permiten ir abonando, si me permiten el término, establecer congruencias al interior de una plataforma educativa y se recrean los entornos virtuales de aprendizaje. Luego, entonces, también es muy importante que nosotros establezcamos que a partir de lo que se fomenta y se potencia el aprendizaje en modalidad virtual, pues necesitamos irlos recreando y utilizar una serie de elementos que nosotros, por lo menos en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, siempre estamos pensando, cada 8 días hacemos no un cambio, hacemos un escenario de mejora donde vemos que los alumnos tienen alguna dificultad de aprendizaje y también donde los profesores, tutores que nosotros llamamos, pues tienen un área de oportunidad para mejora. Por eso los entornos virtuales de aprendizaje lo que hacen es organizar de manera acorde y sistemática todos aquellos recursos que pueden facilitar y la interacción y el aprendizaje, en este caso, de nuestros alumnos. Ahora, ya propiamente aterrizado en el tema de elementos de un entorno virtual de aprendizaje. Bueno, quiero comentarles que los entornos virtuales de aprendizaje, pues como bien lo dice, es un aprendizaje que se fomenta para la parte individual de cada sujeto y creamos un proceso autodirigido y ponemos a disposición del sujeto una serie de recursos, de herramientas que le van a fortalecer su aprendizaje. Por eso, cuando hablamos del aprendizaje, hablamos de un aprendizaje activo, cooperativo, progresivo, independiente, todo ello para fortalecer sus competencias personales y profesionales. Es decir, todos los trayectos formativos, todos los planes de estudio de licenciatura, de posgrado, están pensados siempre en que sean útiles los elementos para fortalecer y hacer una educación integral en el sujeto. Por eso, cuando hablamos de EVA, de los entornos virtuales de aprendizaje, lo que hacemos es hablar de una organización tanto del tutor, de lo que va a enseñar el tutor, como lo que va a aprender el alumno. Y obviamente lo ponemos en espacios virtuales, que en este caso es una plataforma. A partir de ahí, generamos este proceso que, insisto, pedagógico, que está por el modelo del TEPAC, pero nosotros estamos introduciendo elementos desde las teorías andragógicas y en este caso lo que buscamos, insisto, es que se favorezca siempre el aprendizaje a través del uso de la tecnología. Ahora bien, hay elementos también aquí que inciden de ABA o UNEVA, es decir, del ambiente virtual de aprendizaje y el entorno virtual de aprendizaje. Mucho se ha discutido cuál es el ABA y cuál es el EVA. Por lo menos en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán entendemos que el EVA es todo aquello que recrea, pero el ABA, el ambiente virtual, es aquello cómo procesa el alumno, cómo introduce, cómo se maneja al interior de lo que es todo el escenario de las plataformas o las aulas virtuales. Entonces, cuando nosotros hacemos estos procesos, nosotros pensamos en los usuarios, que al final de cuentas son los actores de este proceso. Y por eso buscamos mucho el cómo deben de aprender nuestros estudiantes y cómo debemos de nuestros tutores ir mediando el conocimiento, porque ustedes recordarán que durante mucho tiempo se les llamó profesores, docentes, por lo menos en la educación en línea o virtual, nosotros lo hemos considerado como un mediador entre lo que es la parte conceptual y lo que es la parte suave de los aprendizajes, que luego detonan un poco lo que son las habilidades o las habilidades suaves que se les llaman, ¿no? Entonces, a partir de aquí, nosotros, ¿qué hacemos con la currícula? Bueno, nosotros tomamos, en efecto, contenidos de aquellos elementos del área del conocimiento que van a fomentar la habilidad y la destreza. Y entonces tenemos un grupo de especialistas que hacen todo un desarrollo sustentado en un modelo de diseño instruccional y entonces lo vamos y lo plasmamos dentro de nuestro espacio virtual. Eso
es lo que van a utilizar en el EVA, entonces en el entorno virtual de aprendizaje. Entonces, ¿qué consideramos? Pues incorporamos una serie de especialistas, pedagogos, andragogos, diseñadores gráficos, revisores de estilos, administradores de contenido, para crear un solo espacio. Vean cuánta gente está inmersa en este proceso de la creación de un entorno virtual de aprendizaje. Quiero también comentarles que en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, nosotros somos un promedio de 85 personas que nos dedicamos al desarrollo de 45 programas que se encuentran ofertados en la plataforma virtual de la universidad. Entonces, somos todo un equipo de trabajo que estamos divididos, por supuesto, en tres grandes direcciones: una dirección académica, una dirección de planeación y una dirección, en este caso, de desarrollo tecnológico. Y a partir de ahí existen algunos equipos especializados que nos permiten ir desarrollando estos EVA, estos entornos virtuales de aprendizaje. Ahora bien, hacemos uso, como muchos lo saben, del LMS, que es el Learning Management System, porque nos permite darle orden, sistema, y nos permite ir creando una serie de elementos para favorecer los aprendizajes de los alumnos. Ahora bien, en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán siempre hemos planteado una virtualización. Somos una universidad que nació virtual, se creó virtual, se desarrolla virtual y ofrece esquemas virtuales. Por lo tanto, producimos y generamos la integración de una serie de producciones, tanto de los actores tutores, de los actores alumnos y de los actores administradores, y estamos generando, insisto, una serie de elementos para generar la administración de la plataforma en ciertas áreas del conocimiento. También gestionamos el entorno virtual de aprendizaje, a diferencia de un entorno presencial que es más, y lo digo con todo respeto, mucho más fácil de desarrollar, porque trabajar la clase magistral a veces es muy fácil llegar para muchos docentes y establecer un discurso que a veces el alumno pues no lo sabe. En la cuestión virtual es muy fácil que a mí me están dando una charla y yo puedo tener 2 o 3 dispositivos de consulta. Entonces, es muy complejo cuando nos cuestionan en virtual, porque precisamente los alumnos, insisto, tienen la posibilidad de estar buscando y estar, pues obviamente, desarrollando consultas y documentarse de una serie de conceptos, de teorías, de elementos que les va a permitir, en este caso, pues poner a debate realmente un escenario educativo. Entonces, todo esto nos fomenta un modelo competencial en nuestros estudiantes, un modelo que ciertamente fomenta esta interculturalidad. Y digo esta interculturalidad porque tenemos una serie de sujetos que se encuentran, pues no solamente en el estado de Michoacán. De hecho, nosotros atendemos, en México existen 31 estados, 31 estados, y en este caso nosotros atendemos alumnos de 26 estados de la República Mexicana, y atendemos alumnos de diferentes contextos de América Latina, y tenemos alumnos en Europa, por supuesto. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos indispensables de un entorno virtual de aprendizaje? Bueno, de entrada, el primero que estaría comentándoles sería la infraestructura. Necesitamos, por supuesto, un espacio físico o virtual donde se desarrolle dicho proceso. Estos lo que permiten es potenciar los aprendizajes significativos y, por supuesto, garantizar los mismos. Aquí quiero hacerles este comentario. La Universidad Virtual del Estado de Michoacán tenemos, pues ya les contaba, somos 85 personas las que colaboramos, y en este caso tenemos un edificio, por supuesto, propio de la universidad, pero hay espacios específicos donde tenemos generadores de contenido, tenemos pedagogos, andragogos, diseñadores, por mencionarles, tenemos estudios, perdón, donde se hacen grabaciones especiales, tenemos desarrolladores de páginas web, desarrolladores, en este caso, y programadores, por mencionarles. En cuanto al otro apartado del currículo, este elemento, pues en efecto, tiene que ver con los contenidos disciplinares, y en este caso es lo que se va a trabajar dentro del trayecto formativo o dentro de este proceso formativo, y para generar que se tengan ventajas competitivas cuando se sale ya como egresado
de un programa o de un trayecto formativo y pues lleven una serie de elementos de competencias, tanto habilidades tanto duras como habilidades suaves, habilidades y destrezas. En cuanto a la planificación del proceso de aprendizaje, este es un momento que nos tomamos muy en serio en la universidad virtual, porque para efecto de que se lleve de manera exitosa, pues necesitamos generar y contemplar que el proyecto que vamos a poner en la plataforma educativa, pues debe de llevar ciertos momentos y debe de llevar cierto ritmo para que cuando el alumno entre se encuentre todo adecuado. Hay revisores, tenemos revisores además de control de calidad que nos permiten de ver que antes de postear o de poner en escenario nuestro diseño instruccional, pues primero lo revisamos de manera adecuada. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos una plataforma espejo, que de hecho me regreso y tiene que ver con el apartado de infraestructura. Es decir, tenemos dos plataformas, tenemos una plataforma espejo, esa plataforma espejo es la misma que la que sacamos a la luz, vamos a llamarle, a los alumnos y a los profesores, pero esta plataforma espejo, antes de pasarla a la plataforma que ya trabajan nuestros alumnos, lo que hacemos allí es todos entramos a revisarla y todos hacemos una serie de chequeos a efecto de que se encuentren pues adecuados los links, que se abran los materiales. Además, la célula de producción que tenemos en la universidad se encarga de realizar precisamente toda una identidad que le dan a todos los materiales y les damos el reconocimiento a las obras que llegamos a utilizar, porque pues no todo es de la universidad, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Generamos todos nuestros materiales, generamos nuestra propia identidad y compartimos en esa plataforma espejo, compartimos lo que es, insisto, antes, todos los materiales antes de que salgan a la plataforma que es la que visualizan nuestros alumnos. Entonces, tiene que ver mucho con todo este planificación del proceso de aprendizaje, porque para que nosotros saquemos a la luz un diseño instruccional, por lo menos pasa 30 días, 30 días que se pasa en revisión y aún así, déjenme comentarles que aún así tenemos muchos detalles que cuidar, áreas de oportunidad. También algo más que vale la pena como un elemento para los entornos virtuales de aprendizaje son los recursos de aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, diseñamos materiales como videos, insisto, todos los materiales que se consultan no solamente se bajan de la red o no solamente nos los proporcionan los profesores y los ponemos ahí, hay que revisarlos, que estén congruentes con el contenido, con el trayecto formativo, con la actividad que se está proponiendo, que tenga congruencia con la rúbrica de evaluación. Es decir, es un todo estos recursos de aprendizaje, más agregarle ahora lo que son el sistema de videollamadas sincrónicas, que después se vuelve un proceso de apoyo que es asincrónico, pero fortalece el aprendizaje de nuestros alumnos para que estén siempre acordes a la demanda del mercado laboral. Otro más que es la comunicación. La comunicación, pues, es un proceso que tratamos de cuidar bastante. De entrada, los foros de interacción que generamos, pues, siempre están acordes a una pregunta o a una serie de interrogantes que nos van generando todo el detonante para generar y discurrir en relación a una temática específica. Y de igual manera generamos los correos electrónicos, de igual manera, insisto, las videollamadas nos permiten tener esta sincronía en el proceso y no hacerlo tan frío como pueden ser algunos otros modelos u otras modalidades como la educación a distancia. La diferencia con educación virtual es una de las grandes diferencias. Luego también el F, que es una evaluación de los aprendizajes. Bueno, ya lo había mencionado, nosotros trabajamos mucho lo que es a través de rúbrica, pero la rúbrica en efecto es una rúbrica flexible, que esa rúbrica nos permite, pues sí, meter un carácter de sistema, sistémico, y nos da permisividad de tener cierta flexibilidad de desempeño en las tareas de nuestros alumnos. Luego, entonces, hablar de la organización del proceso pedagógico, hablando de un proceso didáctico con el uso del EVA, pues nos permite, en este caso, una capacidad de aprender a través de la recreación
de ciertos elementos en una plataforma educativa con el empleo, insisto, de estrategias y de secuencias en el uso de la tecnología. A partir de ahí, pues por supuesto nos permite que el EVA, pues sí nos permite tener una serie de elementos, una serie de condiciones, pero también no garantiza el entorno virtual de aprendizaje, no garantiza por sí solo que se va a mejorar el aprendizaje. Fomenta e intenta fortalecer los aprendizajes, pero cuando un sujeto, un actor del proceso educativo, pues no desea estudiar, pues así le demos los mejores profesores, las mejores herramientas, las mejores aulas, pues nunca vamos a tener un aprendizaje pues fuerte, ¿no? En este caso. Por eso hablar de un modelo virtual de aprendizaje utilizando el EVA, que es el entorno virtual, pues permite el uso de tecnología, permite el uso adecuado de planes de estudio, permite el desarrollo de profesionales, permite el desarrollo de una serie de elementos que nos permiten ir interactuando profesor-alumno e ir enriqueciendo a la postre toda la generación de elementos y de herramientas y de contenidos o de recursos educativos que nos va a permitir ir generando pues de manera creativa, reflexiva y analítica estos procesos de mejora. Entonces, hablar de los usos de los entornos virtuales en la educación a distancia, yo diría que para nosotros más es una educación más virtual, insisto, porque si hablamos un poco de cómo hemos ido evolucionando con las NTIC, luego las TIC, luego las TAC, luego las TEP, por ejemplo, nosotros en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, lo que tratamos es de evolucionar ya a una TEP, que es Tecnologías del Empoderamiento y la Participación. De hecho, nosotros ofrecemos un doctorado que tiene que ver con tecnologías, un doctorado en educación con TAC, con tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Ahora tratamos de transitarlo de TAC a TEP, que es tecnologías del empoderamiento y la participación. Entonces, tenemos una serie de elementos de estos entornos virtuales en el proceso universitario, donde hacemos uso, insisto, de las TIC, pero también hacemos uso de, insisto, de simulaciones, de tutoriales, de páginas web educativas que por supuesto siempre tratamos de irlas interaccionando para que fomenten y desarrollen habilidades en nuestros alumnos y pasen de escenarios simples de conocimiento a escenarios complejos donde se permita cuestionar. ¿Por qué no? Esta es la intención del proceso educativo, que ese cuestionamiento les permita ir generando nuevos esquemas de conocimiento y ese mismo se vaya ampliando el andamiaje de aprendizaje. Entonces, hay autores como García Aretio, Manuel Cebrián, por mencionar algunos, Antonio Bartolomé, por darles un comentario de algunos autores que mucho han hecho, en este caso, abono a cómo se maneja la educación a distancia, sobre todo, y ahora vemos algunos que nos hemos enfocado como base, como piso, la educación a distancia para fomentar la educación virtual. Entonces, cuando nos reunimos en estos eventos, eso nos permite esta interacción de conocimientos y nos permiten siempre mejorar nuestros procesos. Y finalmente, hablar no de una educación digital, sino de una educación para una sociedad que ya está muy presente en nuestra sociedad, que es la sociedad digital. Y con esto terminaría, doctora Ruth Mújica, de hacer mi comentario. Excelente disertación, doctor. ¿Me escucha? ¿Sí? Gracias, gracias por estos valiosos conocimientos transmitidos el día de hoy, doctor. En el chat tenemos felicitaciones, tenemos comentarios. Voy a permitirme leer unos que ha realizado Nieves Pérez, doctor. Ella comenta, todavía tenemos docentes con tecnofobia, doctor, y se resisten a integrar las TIC y trabajar con proyectos colaborativos. Así que muy de acuerdo con usted, doctor. José Domingo Otero comenta, hay que insistir en la capacitación de las TIC de los docentes. La tecnología es un medio para llevar el conocimiento. Aparte de Totalmente. interrogantes, doctor. Así que vamos Adelante. con la primera, doctor. La primera interrogante la realiza José Luis Terraza desde México, doctor. La interrogante es la siguiente.
¿Está la educación virtual enfocada en las capacidades necesarias hoy en el ambiente laboral? Bueno, yo creo que sí. Por ejemplo, en México, que seguramente nuestro colega ha de conocer, ya las universidades un poco se han desvinculado de los medios de producción, es decir, las industrias están incorporando a las universidades al interior de las de las empresas o de la industria. Es decir, nosotros buscamos siempre como fomentar la educación y las competencias, las habilidades, las destrezas, todas las herramientas y atributos que podemos darles para generar una inserción laboral de nuestros egresados. El gran problema está en que muchas universidades poco planean o hacen estudios de factibilidad para ver la necesidad del mercado. En cambio, la industria o la empresa lo que dice, yo necesito que mi obrero o mi ingeniero o mi X, Y o Z, mi personal administrativo, tenga esta competencia o tenga este conocimiento. Entonces diseñan ya contenidos específicos que las universidades en ocasiones no los tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Nos vinculan cuando ellos no pueden generar un conocimiento, un curso adecuado, lo que hacen es vinculan con universidades y nosotros, de hecho, hemos hecho para empresas ya cursos específicos, los diseñamos, los presentamos y ellos autorizan y en el caso nosotros metemos expertos y lo hacemos a través de las aulas virtuales. Excelente respuesta, doctor. Por acá tenemos una segunda interrogante. La realiza Zaida Kiame desde Venezuela. Doctor, ¿qué estrategias podrían aplicar los entes rectores para que se adapten y cambien de paradigma cuando tienen una visión cerrada sobre la virtualidad en la educación? Híjole, está buena, ¿eh? Lo que pasa es que, mire, con la pandemia se fomentaron mucho, a veces hasta de verdad es risorio el decir, yo tomo clases virtuales, ¿no? En la pandemia. Pensaron que la pandemia, perdón, la educación durante la pandemia, pues solamente era aprender la computadora y establecer este tipo de interacciones. Realmente trabajar la educación virtual no es eso. Vean lo que nosotros tenemos, 85 personas para desarrollar un contenido educativo, pues muchos dirán, es mucha gente. Pues sí, pero de verdad los invito el día que gusten. Nosotros tenemos un site. Aparte del site, tenemos ya todo plataformas en nube, tenemos bases de datos en diferentes lugares almacenados y alojados. Y cuando nosotros hablamos de estrategias que pregunta la colega, pues no es tan fácil cambiar el paradigma del sujeto que venimos formados de manera pues cuadrada. Entonces, no es tan fácil que nosotros le digamos, ¿sabes qué? No quiero ya tener una educación tan presencial, quiero que me hagas una cuestión híbrida, ¿no? Que pudiera ser una estrategia a lo que pregunta. En este caso, pues sí, pudiera ser una opción manejar más la modalidad híbrida, ¿no? Presencial y en línea. Excelente, doctor. Correcto. Yo estoy de acuerdo con su respuesta. Creo que una de las estrategias básicas, como lo está nombrando en este momento su persona, doctor, es la educación híbrida, la modalidad híbrida, la cual permite a los docentes y estudiantes combinar diferentes estrategias para enriquecer el quehacer pedagógico y, por supuesto, el aprendizaje significativo. Doctor, Sí, una última pregunta. Me tomo el ah, abuso de quitarle un poco más de tiempo. La realiza José Domínguez Otero desde Colombia. Doctor, ¿cómo están desarrollando la educación virtual con estudiantes con discapacidad visual y auditiva? ok. Bueno, en este caso, para la gente que tenemos, para los sordos, porque así hay que llamarles,
no existe otro. Mucho tiempo se ha puesto que son los sordomudos y eso no existe, son los sordos. En el caso de los sordos, hemos estado desarrollando primero una capacitación al interior de nuestro personal. Hemos tomado lengua de señas mexicanas y esto nos ha permitido incorporar pues conocimientos, conceptos, donde curiosamente es muy extenso lo que les podía platicar, pero voy a tratar de sintetizarlo. La gran mayoría de gentes que tienen la discapacidad de sordos precisamente tienen una particularidad. La gran mayoría no sabe leer. Entonces, ahí tenemos el primer problema. ¿Qué es lo que hacemos? Mucho video con uso de lengua de señas. Pero si ustedes recuerdan un poco o un mucho, regularmente cuando les ponemos este video o este esquema de la pantalla, ponemos al intérprete aquí en chiquito y obviamente dejamos al que habla en este esquema grande. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros, el esquema que ustedes están viendo de un servidor es el intérprete de lengua de señas. Destacamos más la lengua de señas. Y además lo que hacemos es capacitar en un primer momento. Estamos en la fase, porque no es tan fácil, estamos en las fases de los primeros cuatrimestres. Nosotros trabajamos por cuatrimestre y estamos diseñando precisamente mucha producción de video, porque es la forma en la cual ellos pues pueden apoyarse en este sentido. Entonces, ese es en cuanto a los sordos. En cuanto a los ciegos, existen algunas herramientas, algunas aplicaciones que precisamente estamos haciendo ahorita en dos carreras. Estamos haciéndola en planeación educativa y en turismo. Son dos licenciaturas que a ellos les gusta, a las comunidades sordas y a las comunidades de ciegos, y nos estamos acercando. De manera muy concreta, estamos desarrollando pues mucho video para las dos partes, insisto, más para los sordos, y estamos haciendo uso de las herramientas que encontramos en las comunidades ciegas, y entonces con nuestros desarrolladores, nuestros ingenieros, están haciendo precisamente el uso y el empleo de códigos QR, que a lo mejor es un insumo tecnológico que era muy básico, pero con el código QR ellos lo que hacen es, los ciegos, hablo de los ciegos, lo que hacen es buscan en Europa, por ejemplo, en los aeropuertos pueden encontrar que están muchos códigos ubicados en los aeropuertos y les van dando, cuando lo identifica el programa, les puedo mostrar un programita que tengo, déjenme regalarme un segundo. Es que no recuerdo bien el nombre, para qué les voy a mentir. Y en este sentido, este programita, aquí está, se llama NaviLens. Es este de aquí, vean ustedes, espero que se alcance a apreciar en pantalla. Y lo que hace el NaviLens es, usted busca con su 360 y empieza a buscar el mismo programa con la cámara e identifica los códigos. Entonces, lo que hace es, les da lectura. Ellos, por lo regular, pues sí saben leer, y ellos leen. Nosotros con códigos braille les estamos enseñando también. Tú dirás, ¿y cómo tocan la pantalla? No se puede, pero si ustedes revisan los códigos o los teclados de la gente ciega, de las personas con discapacidad que tienen la ceguera, pues todos están llenos también como, perdón el término vulgar, de puntitos, pero es un lector que precisamente con lo que es la punta de los dedos, y usted con la huella empieza usted a identificarlo y a detectarlo, y empiezan ellos a leer. Entonces, nosotros también tuvimos que aprender un poco código braille para entender un poco o un mucho. ¿Qué es lo que hacemos? Códigos QR, algunos otros software que tenemos, que se los damos de manera gratuita a nuestros alumnos ciegos, que ahorita son pocos, déjenme comentarles también. Tenemos 3 alumnos ciegos, y tenemos una comunidad, unos alumnos, son 11 alumnos, si no mal recuerdo, que están tomando sordos, que están tomando programas de licenciatura. Pero es todo un reto, porque en México casi el 16% de la población mexicana son personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, al gobierno del estado de Michoacán le interesa mucho el apoyo a la gente
pensando en un modelo de inclusión. Es lo que le puedo compartir. Me parece una excelente iniciativa. Por supuesto, estamos en una nueva era donde debemos aprender, debemos seguir enriqueciendo nuestros conocimientos para poder ayudar a las demás personas. Doctor, muy agradecida por su valiosa disertación, por sus valiosos conocimientos. En el chat tiene más interrogantes, felicitaciones, Muchas están gracias. muy conmovidos con su temática, de verdad muy interesados en estos temas, ya que para muchos países es un tabú, doctor. Todavía. Lamentablemente es un tabú. Es difícil cambiar la mentalidad de las personas, pero como siempre les he comentado, debemos comenzar por nosotros mismos. Doctor, Totalmente. muchísimas gracias. Le Al compartimos la contrario. pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues de entrada, nosotros estamos siempre dispuestos a compartir conocimiento. Toda la idea del proceso educativo, la verdad es una odisea, siempre es una búsqueda constante y es una aventura todos los días que nos metemos a los escenarios educativos. Yo estoy muy agradecido con la doctora Ruth, muchas gracias por permitirme el espacio y pues muchas gracias a todos por darme la oportunidad de compartir un poco de lo que he ido recogiendo en el camino. Muchas gracias, excelente día. Gracias. Gracias. Y bueno, feliz día para ustedes. Ya por acá ya es de noche, doctor. Por acá son las 7:50 de la noche. Así que un fuerte abrazo y se me cuida.